nosotros vamos a estar conociendo cómo el Señor es que se manifiesta en nosotros y el poder de la liberación viene a nosotros completamente. Aleluya. Cada uno de nosotros de una u otra forma tal vez hemos experimentado ser libre de ciertas opresiones, pero el Señor no quiere que seamos libres de ciertas cosas. El Señor quiere que seamos libres del todo completamente. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso estamos en esta noche. El Señor no trajo a la gente equivocada. El Señor trajo a la gente que necesita que escuche esta palabra. Amén. Y yo quiero introducirme en esta hora con este tema tan maravilloso, hablando un poco de lo que fue mi vida cuando yo era una niña. Cuando yo tenía 5 años de edad, ya la mayoría de ustedes han escuchado este testimonio. Cuando yo tenía 5 años de edad que mi padre murió y un hermano mío, el mayor, y aquello trajo un luto terrible a la casa. Mi mamá quedando con 9 hijos. No era fácil en aquel tiempo en mi país quedarse con 9 hijos. Yo siempre digo, mi mamá lloraba de tristeza, pero también lloraba de la responsabilidad, las dos cosas. Porque yo que tengo 2 niñas, con 2 me veo a veces tremendo. Digo yo, ¿cómo hacer para poder darle lo mejor a ellas? Y no digamos tener a 9 muchachos. Y yo tenía 5 años, mi hermano Daniel tenía 1 año, porque yo soy mayor que él, 4 años. El otro que antes de mí tenía 2 años, imagínense cómo éramos. Y de ahí los otros para arriba, era una escalera. Aquello era un caos en mi casa. Mi mamá cayó en un estado de depresión terrible, hermano. Cuando le llegó la noticia, yo solamente recuerdo que ella se acostó en una cama y empezó a llorar, a llorar y a llorar. A la edad de 5 años yo no entendía muy bien lo que pasaba. Solamente veía que mis hermanos mayores también se salieron a la casa. Algunos de ellos fueron a tratar de ayudar a mi madre. Los otros salieron afuera de la casa a llorar, los que eran más grandes. Y yo no podía entender qué era lo que en realidad pasaba. Pero quien estaba siendo más afectada de toda aquella escena que estábamos viendo era yo a la edad de 5 años. Y yo en esa edad fui cayendo en un estado de depresión terrible. Terrible, porque no había alegría en mi casa. En la casa era tristeza. En la casa era llanto. No era fácil ver tú a tu madre tirada todo el día y noche llorando. Ella no tenía mente para poder darnos la comida. Ella no tenía mente para trabajar. No tenía mente para nada, solamente llorar. Porque no es fácil perder a un hijo que tiene 17 años juntamente con el esposo. O sea, era una escena bien fuerte la que se vivía en la casa. 2 a la misma vez. Y yo fui creciendo con aquella tristeza tan grande que aunque yo había nacido en una familia ya cristiana, yo no había nacido en una familia que no era cristiana. Yo había nacido ya cuando mis padres habían aceptado a Cristo. Pero sin embargo, habían ciertas cosas que el Señor tenía que tratar en mi vida. Yo no sé la historia de mis otros hermanos, pero yo cuento la mía de cómo yo me sentía. Sé que cada uno de ellos tendrá su propia historia de cómo enfrentó ese proceso de lo que fue la falta de nuestro padre. Enfrentar el luto, enfrentar todo. Sé que cada uno de ellos tendrá su propia historia, pero esta es la que yo cuento, la mía. Yo fui cayendo en un estado depresivo terrible. Lloraba por todo. Lloraba y lloraba día y noche. Yo no lloraba por la falta de mi padre, porque yo no entendía qué era lo que pasaba. Pero sí empecé a llorar de la tristeza que yo miraba alrededor mío. Era luto, era llanto. Y a mí me fue embargando aquello terriblemente hasta que llegó el punto que mi madre tuvo que levantarse de su luto y poderme atender, porque ya no hallaba qué hacer conmigo. Era una tristeza bien grande. Y ella me mandó para otro departamento del país, para donde vivía una tía mía, para ver si yo así podía olvidar un poco la tristeza que había en la casa. Para ese tiempo ya la guerra también ya comenzaba. Eran tiempos difíciles en mi país. Y yo recuerdo que mi mamá me envió para donde la tía mía por unos días pocos,
Pero al regresar de nuevo a la casa, el luto siempre seguía y seguía. Hasta la edad de 9 años, estoy hablando 5 años, de la edad de 9 años, que yo asistía a la escuela dominical, donde asisten todos los niños en las iglesias que yo me congregué. Mi mamá me enviaba siempre con el maestro y yo podía asistir a las enseñanzas de la escuela dominical con los demás niños. Y estando en una de las clases de la escuela dominical, el maestro estaba hablando de lo que era el rey David, cómo David podía vencer al gigante. Y el maestro, lleno del Espíritu Santo del Señor, yo lo digo así porque yo así lo pude ver, empezó a hablar de lo que era la vida del rey David. Y empezó a decir, ese niño tan pequeño pudo vencer a ese gigante. Y yo me recuerdo que yo estaba en la primera fila escuchando esa historia. Y una tía que yo tenía, por cierto, fue donde mi mamá me envió. Ella era de los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová repartían unos libros amarillos. ¿Cuántos se recuerdan de esos libros? Ahí aprendí la mayoría de las historias bíblicas. Esos libros estaban llenos de historias. Y ahí yo podía ver claramente de lo que era la historia del rey David. Y ese día tocaba el servicio en el área donde yo vivía. Y yo recuerdo que asistí al servicio esa vez. Y el maestro siempre hablando la palabra del Señor. Y la segunda vez que él fue a dar el servicio, entonces yo levanté mi mano y acepté a Cristo como mi Salvador a la edad de 9 años. Cuando aquel hombre hizo la oración de fe por mí y me impuso las manos, yo sentí que de mis hombros, literalmente como que un yugo había sido quitado. Y cuando yo me levanté del piso me sentía como una paloma, como alguien que le dan libertad para que pueda ser libre. Aquellas cadenas que habían en mí a la edad de 9 años, por eso usted póngale cuidado, si usted es padre de familia, yo le digo en esta noche que el diablo no está buscando edad. El diablo está buscando cuerpo, vida, donde poder reposar. Y ese espíritu de tristeza que había en mi vida fue quitado de mí y junto con ello venía la salvación de mi alma también y el perdón de pecados. Aleluya. Cuando yo llegué a mi casa nuevamente me encerré en el cuarto y empecé nuevamente a ver la historia del rey David. Una niña que le dije antes que pasaba solo llorando, yo le dije, Señor, si tú le diste el coraje a este joven para que fuera a enfrentarse a Goliat en esta noche, porque ya era de noche, yo le dije, en esta noche yo te pido que ese mismo espíritu que bajaba en el rey David venga sobre mí hoy. Estando yo solita, yo sentí, amado hermano, que algo caliente de la cabeza a los pies bajó a mí. Y empecé a ser llena del Espíritu Santo del Señor. Aquella muchachita que solamente pasaba a llorar y llorar y llorar, fue transformada en alguien fuerte. Fue transformada en alguien que tuvo carácter y sigue teniendo carácter para muchas cosas en el nombre del Señor. Pero la palabra, amén, dice que el Hijo de Dios es el que ha venido para libertar nuestras vidas. Ese es el poder de la liberación. Y yo quiero que usted en esta noche, para entrar al mensaje, me ayude a buscar en la palabra, si usted la tiene, si no, pues la puede leer en la pantalla. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Yo le dije que me iba a estar en esta introducción porque me llamó la atención este versículo que Jesús les habló a los judíos que habían creído en él. Gente que conocía la ley, gente que conocía todo lo que era la ley, pero sin embargo necesitaban ser libres de muchas ataduras. Yo había nacido en un hogar cristiano igual a estos judíos. Yo sabía que era orar a Dios, yo sabía que era cantar a Dios, pero sin embargo yo necesitaba un encuentro verdadero con el Dios vivo. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen verdaderamente,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Hasta ahí voy a estar leyendo. En esta noche yo quiero entretenerme un poco a que usted me entienda lo que es el poder de la liberación. Cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, hay muchas áreas de nuestra vida que todavía están atadas por el enemigo. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, hay muchas áreas que todavía sigue esa carnalidad en nosotros. Todavía siguen tendencias en nosotros y tenemos que luchar contra ellas. Los judíos que habían creído en Jesús, Jesús los tuvo que confrontar. Jesús les dijo, en otras palabras: yo sé que ustedes conocen la ley. Yo sé que ustedes conocen todo lo que es la ley, pero hay ciertas obras que hay en ustedes que no van de acuerdo a los principios del reino de mi Padre. Muchos de nosotros también sabemos mucho de Dios. Creemos que por venir a la iglesia ya lo tenemos todo y pensamos que por haber hecho la oración de fe estamos ya preparados, pero sin embargo hay muchas áreas en nosotros que Dios necesita cada día tratar. Hay mucha carnalidad, mucha tendencia. Las obras de la carne son las tendencias que muchas veces hay en nosotros. La verdad, no hay gente perfecta, pero sí hay personas que quieren cambiar día con día. Amén. Desde que pasó ese proceso en mi vida, yo no he dicho que yo soy una mujer perfecta. No, yo cada día, de acuerdo a la palabra, voy viendo que necesito ir cambiando de ciertas cosas. De acuerdo a la luz de la palabra, me voy dando cuenta que hay áreas oscuras que necesita que la luz de Cristo llegue a nuestra vida, que llegue a mi vida, como también a usted. Quizás hay áreas que el Señor todavía necesita tratar. Por ejemplo, hay tendencias que son tan tremendas que muchas veces por esas tendencias hay esclavitud. Y por eso vamos a entrar en lo que es el poder de la liberación. Porque las tendencias, las obras carnales, vienen a convertirse en yugo para nosotros si no salimos de ellas, si no le prestamos atención. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es un deseo. Una tendencia es un deseo sin parar que hay en nosotros muchas veces. Por ejemplo, hay hermanos o hay personas que tienen tendencia, y las más comunes, quizás a tomar, a robar, a mentir, a adulterar, a fornicar, al chisme. Tendencias, ¿verdad? Esas tendencias, deseos. Pero ¿cuándo es que la persona cae ya esclavo a tales tendencias? Es cuando le dio lugar al espíritu que tomara control de tal situación. No paró su estado de mente de pensar y pensar en el mal. No se detuvo, sino que llegó hasta el punto de, ya estando en la iglesia, convertirse en un esclavo del enemigo. Y yo le voy a decir en esta noche, yo no soy una persona que tal vez tengo miedo a que usted como hermano me diga la verdad de que usted está padeciendo concerniente a lo espiritual. Pero sí muchas veces da miedo cuando la persona aparenta, pero no es lo que es. Pero cuando usted dice, este es mi problema y yo necesito ser libre, entonces es que viene la liberación a su vida. Entonces es que usted se abre para que nosotros podamos orar por usted. Amén. El Señor vino para que nosotros conociéramos la verdad. Él más abajo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad, aquellas cosas, aquellas situaciones que hay dentro de nosotros y necesitamos ser libres por la palabra del Señor. Necesitamos darle ese lugar al Espíritu Santo del Señor que tome primeramente nuestras mentes. Por eso la lucha en la mente es fuerte día con día.
esa tendencia, esas cosas que a veces llegan, que no te dan descanso. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que te llegan en la mañana. Pensamientos diabólicos, pensamientos a pecar. Vamos, para que usted me entienda mejor. Diabólico, usted puede decir que es diabólico. Pensamientos a pecar. Son pensamientos diabólicos, pensamientos a pecar. Te llegan por la mañana, te llegan por la noche, te llegan en la mediodía y no hay descanso. No hay descanso. Y está con eso día y noche. Pero cuando nosotros cedemos a esos pensamientos, entonces es que viene la subyugación. ¿Qué es un esclavo entonces? Para que entendamos lo que es el poder de la liberación. Un esclavo es aquella persona que está sometida sin derecho a nada bajo otra persona o bajo alguien. Ese es un esclavo, alguien que está sin derecho a nada. Solamente está siendo dirigido por otra persona. La esclavitud es estar bajo el dominio completamente de otro. Esa es la esclavitud. ¿Cuándo es que viene en nosotros entonces ese poder para poder ser libres? Es cuando nosotros declaramos con nuestra palabra que hay situación en nuestra vida que necesita ser libre, necesita hallar descanso de parte del Señor. Y nosotros vamos a encontrar cómo Jesús se encontró con muchas personas de diferentes esclavitudes y Él las hizo libres. Por ejemplo, nosotros vemos aquí lo que leímos en el libro de Juan, que se encontró con ese grupo de judíos que eran religiosos. Ellos eran gente religiosa, estaban esclavos a la religiosidad. En ellos sabían mucho de la ley, pero sin embargo, lo que ellos estaban haciendo era malvado. Ellos estaban procurando matar a Jesús. Más abajo la palabra dice, Jesús les confrontó y les dijo, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, como dicen, entonces comenzarían a hacer las obras que Él hizo. Pero ustedes en sus corazones están procurando matarme. Ese es el espíritu religioso. El espíritu religioso es fuerte, son ataduras que mucha gente se cree dueña del evangelio. Mucha gente se cree dueña del reino de los cielos, pero en su interior, en su corazón, desean asesinarte, desean desaparecerte. Ese es el espíritu religioso y es fuerte. El espíritu religioso fue el que mató a Jesús, fue el que le dio muerte. Ese espíritu es fuerte, hermano, ese espíritu religioso. Y muchas veces habita dentro de nosotros. Porque nosotros pensamos que religioso es aquel que anda con una falda larga, que anda con ¿verdad?, de acuerdo a la cultura de su país. Ese no es religioso. El religioso es aquel que aparenta estar bien, pero en su corazón está mal, está podrido. Son sepulcros blanqueados. Jesús los llamaba así. Gente que aparenta estar blanco, pero por dentro da miedo. Entonces Jesús se enfrentó con ese primer grupo de personas, los religiosos. Y luego de ahí vemos, amén, en los evangelios que Jesús también liberó a mucha gente que estaba esclava de espíritus también de Satanás. Porque Satanás tiene maneras como podernos esclavizar a nosotros. Con él tiene muchos espíritus que trabajan para él a tiempo completo. Diga tiempo completo. Ellos no descansan. Si usted descansa y si yo me canso, ellos no se cansan porque son espíritus. Y ellos están al mando de Satanás. ¿Y por qué los espíritus malvados a veces entran a los cristianos? Por las obras carnales, por las tendencias, las obras carnales que yo las mencioné antes. Las benditas obras carnales que habla el libro de Gálatas 5:16. Ahí está toda la lista. Y esta, dice Pablo, y semejante a esto. O sea que según la lista sigue, pero él pone las más fuertes. Esas son las obras de las cuales los espíritus de Satanás muchas veces se enseñorean y nos hacen esclavos de ellas. También en el libro de Lucas nosotros vemos cómo Jesús liberó a una mujer
que tenía ya 18 años, que un espíritu la tenía esclavizada, un espíritu de enfermedad la tenía esclavizada. Esta mujer caminaba encorvada, no podía levantarse. Esta mujer no podía saber lo que se estaba moviendo a su alrededor, porque su esclavitud era esa. ¿Sabe que cuando una gente está esclavizada, está esclava por un demonio, no puede ver bien a cabalidad lo que se está moviendo alrededor? A mí me gusta hablar un poco de esto porque es lo que más hago, ¿verdad? De orar por los hermanos, de orar por la gente. Quizás en la palabra usted no me ve mucho, pero me gusta, Dios me ha dado ese privilegio de que yo pueda orar para que la gente sea libre de todos estos espíritus, como también se lo ha dado a usted. Porque ese poder de la liberación para que nosotros oremos por los demás, no solo vino para los pastores, vino para todo aquel que cree en Jesús. Aleluya. Si alguien se está durmiendo ahí, dele un codazo santo. Jesús liberó a esta mujer que llevaba, dice, 18 años. ¿Sabe que hay diferentes esclavitudes? Aquí estamos hablando de una esclavitud de enfermedad. Primero hablamos de una esclavitud de religiosidad. Ahora estamos hablando de una esclavitud de enfermedad. El diablo había hecho esclava a esta mujer por 18 años. Y era una hija de Abraham también. O sea, era una judía. Que también un demonio, porque la Biblia dice claramente que un demonio la tenía poseída a esta mujer por 18 años. Y no se le bajaba de la espalda. Qué terrible, ¿verdad? Era una mujer que conocía la ley. Era una mujer que venía de los judíos también. Era una hija de Abraham. Era una mujer que conocía todo lo que era la palabra, lo que era el Torá. Así como hay cristianos en este tiempo, ellos saben orar, saben venir a la iglesia, saben levantar las manos, saben hacer notas buenas, pero sin embargo, si no se conocen su vida espiritual, puede ser de que hayan espíritus que los estén atormentando. Y ellos por miedo no quieren tal vez decir, necesito ser libre de esto. Necesito que me oren por esto. Necesito ser libre de este tormento. Pero hay ciertas cosas que no pueden ser ocultas, como por ejemplo lo de esta mujer. Era algo terrible. Ella no podía ocultar la esclavitud de ese demonio, andar ajorobada, andar encorvada. Ella no podía ocultar, pero sin embargo, cuando Jesús la vio, la dejó libre de aquel espíritu malvado que la atormentaba día y noche. Aleluya. Y nosotros podemos ver, amén, que los milagros de Jesús siguen en pie hasta este momento. Dice que la esclavitud también del adulterio que vino para aquella mujer que fue hallada en adulterio. Esta mujer era esclava a ese espíritu del adulterio. Me imagino que caía en todos lados. Mire, ponga mucha atención. Para que la hayan encontrado, quiere decir que esta mujer ya se exponía a que cualquiera la viera. ¿Sabe que cuando alguien cae ya de esclavo, yo dije que un esclavo cae bajo el dominio de alguien y ya no se manda solo, lo manda otro? Porque hay tendencias, yo le dije, ponga cuidado y reprenda el espíritu de estupor. Hay muchas tendencias que no te subyugan. ¿Cuándo es que te subyuga el demonio? Cuando tú ya le diste la primera vez cabida. Ahí ya entró. Y empieza a dominar fuertemente. Y dice la Biblia que esta mujer la hallaron en ese estado de adulterio. Y la llevaron también donde Jesús. Y lo que me quiero entretener en esta noche es que hay diferentes clases de esclavitud que en esta noche yo sé que el Señor va a obrar en cada uno de los que venimos a esta reunión. Porque el Señor no quiere que nosotros caminemos bajo una esclavitud. El Señor quiere que nosotros caminemos libremente, deleitándonos en lo que es el poder de la palabra, en lo que es el reino de Dios a nosotros, que no estemos solamente de apariencia, sino que nosotros verdaderamente gocemos de una salvación,
que nos podamos acostar en paz y levantarnos en paz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay diferentes clases, fíjense, el endemoniado gadareno, y si yo le empezara a contar todo, de las diferentes esclavitudes, posesiones, porque cuando es que la persona ya es poseído, cuando ya no se manda solo, cuando ya va donde la mente le dirigió, ya usted no puede controlar el pensamiento, ya el pensamiento lo controla usted, ese es ya caer bajo una esclavitud. Cuando no, usted no manda la mente, cuando la mente lo está mandando a usted, y cuando usted va donde el pensamiento le dirige, esa es la esclavitud. Y muchos de nosotros tal vez estamos ya en esas esclavitudes, pero no hemos caído tal vez porque no es el tipo de demonio que llevó al endemoniado gadareno allá a los sepulcros. Pero sí andan muchos endemoniados por ahí hablando de los demás. Pero sí andan muchos endemoniados por ahí robando. Pero sí andan muchos ahí que andan haciendo cosas que no deberían de hacer. También están bajo esclavitud. Pero en esta noche el Señor quiere que nosotros seamos libres de toda clase de ataduras. Aleluya, gloria a Dios. Jesús quiere que nosotros seamos libres, amén, de toda clase de todas estas cosas que muchas veces hay en nosotros. Hay cosas que son fuertes, hermano. Este tema es bien profundo y yo casi lo estoy haciendo abreviado, pero yo sé que los hermanos van a traer más. Dice la Biblia que hay cosas o hay espíritus que están tan arraigados dentro de nosotros que no se van con un simple fuera, sino es que sometemos la carne en ayuno y oración. Dice la Biblia que Jesús dijo en un tiempo, le dijo a aquellas personas que fueron a orar por alguien que estaba poseído y no pudieron hacer nada. Jesús les dijo, hay géneros que no se van si no es con ayuno y oración. ¿A qué se refirió Jesús entonces? Jesús se refirió a personas que tienen un estilo de vida tan arraigado, que tienen un estilo de vida tan acomodado. Es más, así nacieron ya. Así nacieron. En un hogar hecho un desorden. En un hogar donde el pecado era a la luz del día. Esos son espíritus que no se van así nomás, hermano. Esos son ciertos espíritus que hay que someter la carne al Señor en ayuno y oración para poder ser libre de esas opresiones. De esas cosas Jesús habló. No está hablando de un cambio de la noche a la mañana. No, es proceso. Hay un proceso porque a veces necesitamos ser procesados por la palabra del Señor, pero también nosotros mismos necesitamos dejarnos moldear cada día por la palabra del Señor. Jesús dijo, hay ciertos espíritus que están ya por género, o sea, vienen de familia ya se sienten dueños de generación en generación. Y si nosotros no sometemos nuestra carne en ayuno y oración, por más que usted vaya a los Penieles, no va a ser libre. ¿Cuándo es que surge ese poder de la liberación en nosotros? Cuando nosotros decimos, estoy teniendo este problema y yo necesito ser libre. Yo necesito que alguien ore por mí porque yo necesito ser libre de esta tendencia. Yo necesito ser libre de esta esclavitud. Yo necesito ser libre. Por eso estoy delante amén, de aquí, para que usted pueda entender en esta noche que el Señor ha venido para que tengamos la verdadera libertad. Que no vivamos esclavos dentro de cuatro paredes, sino que experimentemos verdaderamente el evangelio del Señor, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El salmista David dijo, mientras callé, ¿qué pasó? Se le envejecieron sus huesos. Cuando nosotros callamos, cuando nosotros nos hacemos un círculo de pecados ocultos, porque ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la hermana? ¿Verdad? Si yo digo esto, yo quiero darle un consejo. Cada vez que usted quiera que alguien ore por usted por liberación o por cierta tendencia que usted esté teniendo, busque a personas que verdaderamente tengan un buen testimonio y que sea gente de oración. Busquen a sus líderes y que ese líder también no sea chismoso.
Dice el libro de Santiago, mire lo que dice Santiago, ya casi voy terminando. No se desespere. Dice Santiago 5:16. Por lo tanto, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Aleluya. Mire cómo dice el libro. Dice que confesemos nuestros pecados. No dice que nos encerremos y que los ocultemos y que aparentemos una vida falsa. Dice confiesa, porque hay poder en la confesión. Hay poder cuando nosotros confesamos algo que está en nosotros encerrado. Usted no tiene que tener miedo, pero también tiene que fijarse bien a quién usted le va a contar su vida íntima. Usted tiene que fijarse bien a quién le va a dejar ir ese paquete, porque no vaya a ser que usted mate más luego al que va a oír. Por eso dice la Biblia que nosotros le digamos a personas justas. ¿Qué es un justo? Alguien que sabe tener bien la balanza, ¿verdad? Que no se le va para acá ni se le va para allá, sino que alguien que lo va a saber sostener, que lo va a saber, que lo va a poner fijo, que no le va a dejar ir la carga. Por eso dice Santiago, busquen a personas justas. Busquen a personas que no los van a acusar. Busquen a personas que no les van a señalar. Busquen a personas que sean justas para que oren por ustedes y para que sean sanados. Porque el pecado es una enfermedad y por eso cuando nosotros somos libres del pecado, somos sanos para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una persona justa es una persona que vive de acuerdo a la ley de Dios. Por eso es que yo tengo que fijarme a quién yo le voy a pedir oración, a quién yo le voy a contar de qué yo estoy adoleciendo, cuál es mi problema, cuál es mi dificultad. Amén, porque muchas veces por eso es que no suceden los milagros, porque nosotros le andamos diciendo a medio mundo, o si no hasta por Facebook veo yo que hay cierta gente. Qué terrible, ¿verdad? Hay gente que en vez de allá están poniendo caritas que se sienten tristes, que se sienten aquí, que se sienten allá. ¿Y quién te va a oír ahí? Si por esas redes sociales hay más falsedad que las placas, que los dientes postizos. Hermano, cuando nosotros estemos pasando ciertas situaciones por nuestra vida, si no somos capaces de ir delante del Señor, es más, si usted está viendo que su oración no está siendo eficaz y que usted está orando y está orando y está orando, entonces cambie la oración. Dígale, Señor, dirígeme a una persona para que ella pueda orar por mí y yo pueda ser libre de este tormento. Dirígeme a una persona que sea justa, que no me acuse y que a mí no me dé vergüenza después de lo que yo le voy a contar, para que ore por mí y yo pueda ser sano de esta situación. Dice la Biblia que hay poder cuando nosotros lo hacemos. Y dice la Biblia también en el libro de Salmo, capítulo 32, versículo 5, está hablando del rey David, ¿verdad? Cuando el rey David tenía también ese problema, porque cuando nosotros escondemos ciertos pecados, no podemos ser prósperos en nada. Dice la Biblia, amén, dice el libro de Salmo 32, 5, dice, mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Qué poderosa esta palabra. David dijo, yo no voy a ocultar ninguna cosa, ninguna transgresión. Ninguna cosa que yo haya hecho no la voy a ocultar. La voy a decir porque Dios me va a perdonar de todo aquello que yo confiese. De todo aquello que yo me arrepienta también, decía David, el Señor sé que me va a perdonar. El rey David por eso iba directamente a Dios. Parece ser que él no tenía mucha confianza de andar abriendo el corazón a los demás. Pero en esta ocasión nosotros sabemos que fue alcanzado por el profeta de Dios. Ya no le quedó otra que tener que exponer su pecado delante del profeta y delante de los demás también. Pero él decía... decía el rey David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, no la seguí tapando más.
No la seguí tapando más, la puse delante de ti y tú has perdonado mi pecado. Yo quiero decirle en esta noche que ninguno de nosotros caminemos por esta vida ocultando cosas, hermanos, delante de los demás, porque delante del Señor no las podemos ocultar. Si usted es alguien que por A o B razón está ahí ocultando ciertas tendencias, ciertas cosas, y usted no se siente libre, en esta noche el Señor le quiere hacer libre. En esta noche el Señor quiere liberarlo de muchos espíritus que se han adueñado de ciertas áreas de nuestro cuerpo. Porque a veces eso pasa, el enemigo a veces se adueña de ciertas partes de nuestro cuerpo, tal vez no de todo completamente, pero ciertas áreas que están abiertas donde ellos están entrando y saliendo. De la mujer encorvada se habían apoderado ¿de dónde? De la espalda. Ella estaba así, de esa situación. De la mujer de adulterio, ¿de dónde cree que se había apoderado? No me responda. Bueno, el que le entendió, bueno, y el que no deba pensar después, ¿de dónde estaría poseída esta persona? Hay diferentes ataduras, diferentes situaciones, pero el Señor rompe con todo. ¿Cuándo es que el Señor rompe con todo? Cuando nosotros confesamos, viene el poder de la liberación a nuestras vidas. El poder de la liberación no viene cuando otro ora por usted. El poder de la liberación viene cuando usted mismo confiesa. ¿Y qué es lo que hago yo entonces? Ayudarle a la persona a que renuncie. Yo no puedo hacer libre a nadie. Usted mismo es que se va a hacer libre cuando usted confiese. Es más, a veces uno por educación ora por ciertos padres que le dicen, ¿podría usted orar por mi hijo? Y su hijo tal vez rebelde, metido en droga, No puede uno liberar a nadie, porque Dios no entra a la fuerza. ¿Cuándo es que Dios entra? Cuando nosotros empezamos a renunciar. Señor, yo no quiero ser esta persona. Ayúdame a ser libre. Yo te entrego esta área de mi vida a ti, Señor. Yo te entrego esto, Señor. Yo no quiero ya este tormento. Yo no quiero ya más esa cruz. Hay mujeres pidiendo oración por los maridos para que el hombre deje de hacer esto o viceversa. También hombres pidiendo oración por las mujeres para que dejen de hacer ciertas cosas. Nadie va a ser libre por así nomás hasta que no confiese su pecado delante del Señor.